Estamos considerando el tema general de la doctrina bíblica de la redención. E iniciamos, por supuesto, considerando el pacto de Dios con el hombre, el pacto de gracia, el pacto de redención. Y vimos que todo esto en su antigua y en su nueva expresión siempre apunta para una persona, el Señor Jesucristo. La redención está en Él. Y en el último viernes en la noche pasamos nuestro tiempo mirándolo. Empezamos, en otras palabras, la consideración de la doctrina bíblica, de la persona del Señor Jesucristo. Como percibiste, yo puse esto dentro de un tema general de la doctrina de la redención. Y yo pienso que debe ser así. Vimos la persona del Señor cuando tratamos la doctrina de la Trinidad. Pero específicamente al considerar la doctrina de la redención, debes, por supuesto, concentrar tu atención sobre la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La semana pasada vimos que toda la Biblia mira hacia Él y apunta hacia Él. Él es el cumplimiento de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Toda la Biblia apunta hacia Él. El Antiguo Testamento lleva hacia Él y el Nuevo Testamento regresa a Él. Es en Él que todas las cosas son hechas, son en sus manos que está todo el poder, según la Biblia. Y sobre todo es por Él que el mundo finalmente será juzgado. Por lo tanto, la Biblia en todas partes nos llama y nos insta a considerarlo. Y entonces vimos que cuando de hecho lo consideramos somos inmediatamente confrontados con la primera doctrina particularmente relacionada a Él, que es la doctrina de la redención. Yo solamente la mencioné en el final del último viernes y la definimos solamente de una manera general en aquella ocasión. Recordémonos que ella afirma lo siguiente, que el eterno Hijo de Dios, la segunda persona en la Santísima Trinidad, tomó para sí y sobre sí mismo la naturaleza humana. Dijimos que eso no significa que una nueva personalidad vino a la existencia, sino que Dios, el Hijo Eterno, se encarnó. Mi último comentario fue este, que era necesario tomar esta afirmación general, y subdividirla. Y esto por la siguiente razón, que esto es algo que tantas veces ha sido mal comprendido. Y como nuestra salvación y destino eterno dependen de nuestra relación con el Señor Jesucristo, ¿qué puede ser más importante que estar claros en nuestras ideas y pensamientos con nos relación a Él? Y por supuesto, la historia muestra claramente. De hecho, incluso antes de la historia, el Nuevo Testamento nos muestra claramente que el diablo está preocupado sobre todo en apartar del camino a las personas, con relación a la persona y a la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es por ello que digo que no podemos arriesgarnos y no podemos contentarnos con una mera descripción general de la doctrina de la encarnación. Debemos subdividirla, debemos analizarla. Debemos mostrar lo que ella dice y lo que ella no dice, para que ninguno de nosotros caiga en un error inadvertidamente. Muy bien, entonces, les propongo ahora la siguiente serie de declaraciones. La primera es claramente esta. La doctrina de la persona de nuestro Señor y la doctrina de la encarnación en particular nos muestra nuevamente la total importancia de la doctrina de la Trinidad. Consideramos la doctrina de la Trinidad hace muchos meses atrás y al considerar ahora esta doctrina veremos por qué fue tan importante haberla considerado antes. Toda la posición cristiana, en cierto sentido, depende de la doctrina de
la Santísima Trinidad. Si no creemos en la doctrina de la Trinidad, no podemos ser cristianos. Es imposible. Alguien que no cree en la Trinidad no puede, de hecho, creer en la posición cristiana, porque no puede, de hecho, creer en la doctrina de la redención. Por lo tanto, cuando hablamos en la persona del Hijo, vemos cómo es importante siempre tener en mente que el bendito Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es mi primer comentario. El segundo es: lo que la doctrina de la encarnación afirma es que no fue el Dios eterno y trino que fue hecho carne, sino que la segunda persona del Dios trino fue hecho carne. ¿Las Escrituras dicen eso? ¿No es cierto? Ellos dicen, el Verbo fue hecho carne. Ahora, esto es ciertamente algo que debemos enfatizar. Muchas veces hablamos de cualquier manera, me temo, con relación a la encarnación, y muchos de nuestros himnos tienden a hacer la misma cosa. Pero para mí parece ser siempre sabio no decir que Dios se hizo hombre. Esta es una afirmación imprecisa que es mejor no usar. Muchas veces decimos que Dios se hizo hombre, pero esta es una afirmación muy imprecisa. Lo que debemos decir es que el Verbo fue hecho carne, o que la segunda persona de la Santísima Trinidad fue hecha carne y apareció como hombre. Si decimos solamente que Dios se hizo hombre, tal vez estamos diciendo algo completamente equivocado. Y si alguien dice algo equivocado como consecuencia de nuestra afirmación, no podemos culparlo. Debemos ser particulares, debemos ser específicos, creyendo como creemos en las tres personas de la Trinidad. Debemos siempre ser cuidadosos para decir que lo que hablamos es que la segunda persona en la Trinidad fue hecha carne. La tercera declaración es esta: que la doctrina de la encarnación no dice que fue solamente una apariencia o una forma que fue tomada por la segunda persona de la Trinidad, sino que fue de hecho una verdadera encarnación. Él realmente vino en carne. No fue una apariencia, no era una mera forma. ¿Te das cuenta por qué yo estoy enfatizando eso? Lo hago porque está muy claro que en los primeros años de la Iglesia cristiana hubieron personas que cayeron en el error y en la herejía sobre esto, los llamados gnósticos. Ellos decían que nuestro Señor tenía la mera apariencia de carne. Era meramente un cuerpo de fantasma, una apariencia de carne. La doctrina de la encarnación no dice eso. Ella dice que no era una apariencia, era real. Fue una verdadera encarnación. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el punto número 4 es nuevamente un punto negativo. La doctrina de la encarnación no dice que fue solamente la naturaleza divina, que de alguna manera se unió a la naturaleza humana y así formó una persona. No es solamente la naturaleza divina, es la propia segunda persona. La persona que fue hecha carne. Ahora hubieron muchos en los primeros tiempos en la Iglesia y muchos a lo largo de los siglos que realmente no entendieron eso. Lo que ellos piensan que se ve en Jesucristo es la naturaleza divina y la naturaleza humana formando una persona. Eso no es verdad. Era la segunda persona, era la propia persona eterna de la Santísima Trinidad, que tomó para sí la naturaleza humana y apareció en esta forma. ¿Y te das cuenta de la relevancia de eso? Tal vez te recuerdas que en la noche del último viernes yo expresé algo así. Que la doctrina de la encarnación no enseña la creación de una nueva persona. Lo que ella enseña es que la eterna segunda persona de la Trinidad tomó para sí carne y apareció en este mundo en semejanza de hombre, no una nueva persona. Esta persona es eterna. Muy bien, el próximo punto entonces es el siguiente.
La doctrina de la encarnación no enseña ni involucra la idea de que un cambio tomó lugar en la personalidad de la segunda persona de la Trinidad. No hubo ningún cambio en su personalidad. Hubo un cambio en la forma en la cual Él apareció. Hubo un cambio en el estado en el cual Él se manifiesta. Pero Él es siempre la misma persona. En el vientre de la Virgen María, Él continuaba siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Acostado como un bebé, indefenso en el pesebre, Él continúa siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. No hubo ningún cambio en su persona, aunque Él haya cambiado su estado. La próxima definición yo expreso de la siguiente manera. Nunca debemos declarar la doctrina de la encarnación como dando la impresión de que el Hijo de Dios fue transformado en un hombre. Es por ello que la frase que dice que Dios se hizo hombre es imprecisa. No estamos diciendo que el Hijo de Dios fue transformado en un hombre. No, esto no es así. Ahora, ¿te acuerdas de la declaración en Juan 1:14? El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta misma frase fue hecha. Muchas veces hizo que las personas pensaran que el Hijo de Dios fue transformado en un hombre. Esto se debe en parte al hecho de que esta no es realmente la mejor traducción. En vez de decir el Verbo fue hecho carne, el significado real es que Él se hizo, si lo prefieres, o tomó sobre sí carne. La idea de hacer da la impresión de ser transformado en, pero eso está equivocado. En otras palabras, la manera como las Escrituras generalmente muestran eso es esta. En Romanos 8:3, por ejemplo, no es dicho que Él vino en semejanza de carne de pecado. Así está mejor, o ve cómo está escrito en 1 de Juan 4:2. En esto, dice Juan, conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Esta es la idea. Jesucristo vino en carne, es la persona eterna que vino en carne. Él no fue hecho hombre, Él no fue transformado en un hombre. Él vino en carne. Esta es la manera correcta de expresar esto. El próximo principio tendrá la siguiente manera: que nuestro Señor no tomó solamente la apariencia de la naturaleza humana, sino que era una naturaleza humana real y verdadera. Ahora, permítanme explicar eso de la siguiente manera. Tenemos relatos en el Antiguo Testamento de varios ángeles apareciendo a muchas personas. Y no es dicho que ellos aparecieron en forma humana. Cuando decimos que los ángeles aparecían de esta manera en forma humana, no estamos hablando de una encarnación. Esto es una aparición. Los ángeles no cambiaron su naturaleza, ellos no añadieron nada a ella de alguna manera, ellos solamente tomaron aquella forma. De hecho, nosotros vimos hace mucho tiempo atrás que incluso nuestro Señor aparecía de esta manera. Hablamos sobre el ángel del pacto. El ángel del pacto en el Antiguo Testamento sin dudas es el propio Señor Jesucristo. Y Él apareció más de una vez a varias personas en la forma de un hombre. Esto es lo que llamamos de teofanía. Ahora, teofanía es completamente diferente de la encarnación. Teofanía significa que un ser angelical o divino aparece en esta forma en aquel momento. Pero la encarnación dice, la doctrina de la encarnación afirma que el Señor Jesucristo realmente asumió naturaleza humana. No su apariencia, sino que la propia naturaleza humana real. Ahora hay muchas afirmaciones que dicen eso. Déjenme darles dos. Hebreos 2:16, por ejemplo. Hebreos 2:14, perdón.
Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. Él de hecho tomó para sí naturaleza humana. Porque ciertamente él no ayuda a los ángeles, dice este mismo capítulo, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y esto es lo que él asumió. Vea también la segunda epístola de Juan, versículo 7, leemos allí que, pues muchos engañados han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No hay ninguna duda de que Juan escribió sus 3 epístolas, de manera a oponerse a la herejía terriblemente peligrosa que había surgido de manera como mencioné hace poco. Esta negación de que él de hecho vino en carne, de que era solamente una apariencia. Algunos irían a decir que el Mesías entró en este hombre, Jesús, durante su bautismo y lo abandonó en la cruz. Y otros dicen que se trataba solamente de un fantasma y de una aparición. Ahora, el Nuevo Testamento, especialmente Juan, en sus epístolas, no solamente niega esto, sino que denuncia esto como siendo el error más peligroso, que es la propia mentira del anticristo. Por lo tanto, debemos estar muy seguros y correctos que tenemos estas cosas claras en nuestras mentes. Esto me lleva a la próxima afirmación. La doctrina de la encarnación afirma que nuestro Señor tomó para sí una naturaleza humana integral y completa. No era solamente parcial, era completa. Él no tomó apenas un cuerpo para sí. Hay personas a lo largo de los siglos que enseñaron eso. Ellos dicen que el Hijo de Dios solamente tomó un cuerpo humano. Eso es incorrecto. Hay otros que dicen que él tomó un cuerpo y un tipo de alma animal, pero que la parte espiritual del alma fue dada por la persona eterna. Esto también es incorrecto. La doctrina de la encarnación enseña que él tomó para sí una naturaleza humana completa, cuerpo y alma, incluyendo el espíritu. Que él era verdaderamente hombre. Yo tendré que enfatizar eso nuevamente, pero eso necesita ser enfatizado en este momento también. No era una naturaleza humana parcial, sino que fue una naturaleza humana entera, completa e integral que él tomó para sí. Y mi último punto en esta subdivisión es la siguiente: que él tomó esta naturaleza humana real y completa de la Virgen María. En otras palabras, eso significa esto. No debemos decir que una nueva naturaleza humana fue creada para él. Algunas personas enseñaron eso, que Dios creó una nueva naturaleza humana para su Hijo, y que esta naturaleza humana solamente pasó por María. Eso está incorrecto. La doctrina declara que él derivó, obtuvo su naturaleza humana a partir de su madre, la Virgen María. Él recibió la naturaleza humana de ella, no fue una nueva creación. Él no trajo su naturaleza humana con él, él la encontró, la recibió, la obtuvo a partir de su madre. Y por lo tanto, como las Escrituras tantas veces enfatizan, él verdaderamente de la descendencia de Abraham y de la descendencia de David, aquí está, en el primer verso del primer capítulo de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si una naturaleza humana especial hubiera sido creada para él, él no habría sido el hijo de David ni el hijo de Abraham, pero él era hijo de David y de Abraham, porque su naturaleza humana vino de su madre, la Virgen María. Nuevamente, permítanme enfatizar esto. Lo que él tenía no era una naturaleza humana, que fue solamente semejante a la nuestra, pero no realmente parte de nuestra naturaleza. No relacionada orgánicamente a la nuestra. Él, de hecho, recibió nuestra naturaleza. Vuelve a aquel texto que enfaticé en Hebreos 2. Él, de hecho, pertenece, por lo tanto, a la raza humana. Él es uno como nosotros en esta raza humana, porque él recibió su naturaleza humana de esta manera,
Ahora, yo no debo quedar solamente en eso, pese a ser tentado a hacerlo. Estoy tratando de todo esto por la siguiente razón, que la doctrina de nuestra redención finalmente depende de ello. Si no fuera nuestra naturaleza humana, Él no podría salvarnos, como Hebreos 2 argumenta claramente. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Es la única manera en la cual Él puede salvarnos. Así no podemos permitirnos tomar ningún riesgo con respecto a esta doctrina. No podemos permitirnos decir que no importa cuál sea la declaración precisa. Esto es ser totalmente antibíblico. Debemos ser precisos, claros, correctos y definidos en todas nuestras declaraciones. De otra manera, sin saber, podemos hacer imposible la doctrina de nuestra propia redención.